de hierro que quiere implementar rápidamente en Estados Unidos. Vamos a analizar todas estas cuestiones de la mano de Bernardo Navazo, analista de Relaciones Internacionales y fundador de geopoliticalinsights.eu. ¿Qué tal, Bernardo? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer estar con vosotros. Igualmente, encantados de tenerte por aquí, pendientes bueno, de la actualidad geopolítica, pendientes sobre todo de Donald Trump. Empezamos con amenazas a Canadá, a México, también a Europa, que no terminan de materializarse, también a China. De momento parece que el foco está en Latinoamérica. Hemos contado hace escasos minutos el primer avión de inmigrantes que ha llegado a Colombia. ¿Qué te parecen estos primeros pasos de Donald Trump y sobre todo pues estas amenazas a Latinoamérica en las últimas horas, en los últimos días? Bueno, son muchos elementos que analizar. El más sensato sería entender que Estados Unidos está en esta dinámica que se produce en un entorno de competición con China, que es el de reforzar su seguridad, su supervivencia, sea física o sea económica, y eso significa que ha puesto encima de la mesa varias manifestaciones muy asertivas de cuáles son sus intereses. Así que si comienzas a analizarlo, pues ves desde cambiar las relaciones económicas que tiene con el resto del mundo o con sus vecinos más cercanos o sus socios, sea México, Canadá o sea la Unión Europea, sea conseguir mayor control o mayor maniobrabilidad sobre su espacio físico en los alrededores, sea a través de Groenlandia, o incluso pues alterar las reglas de juego internacionales vía aranceles. En cualquier caso, lo que vemos es que Estados Unidos sigue ese camino de desacoplarse del resto del mundo, ser mucho más asertivo. Y bueno, conocemos su ideología, conocemos que se sigue el camino. No hace falta juzgarlo a nivel normativo, decir que nos gusta más o nos gusta menos Trump, sino únicamente describir cuáles son sus acciones. Observamos que empieza a haber 6 o 7 palancas que puede tocar, como decíamos, desde Groenlandia, Panamá, aranceles o retirar, por ejemplo, el apoyo a Ucrania y forzar, por tanto, un acuerdo en nuestras cercanías. No lo juzguemos de manera normativa, sino pensemos de manera descriptiva cómo eso nos afecta al otro lado del Atlántico, en la Unión Europea. Es por eso que nosotros, desde nuestras últimas notas, van con el concepto de hemos pasado de hablar siempre de seguridad transatlántica a comenzar a hablar de inseguridad transatlántica. Por cualquiera de esas 6 palancas que la administración Trump puede tocar, nos afecta mucho a nuestra supervivencia económica y territorial como Unión Europea. Precisamente, hablando de la Unión Europea, una de las palancas, ¿no?, como bien estás diciendo, Bernardo, que quiere tocar Donald Trump es sin duda la cuestión de Groenlandia. Hemos visto amenazas a Dinamarca en las últimas horas, una llamada muy tensa con Mette Frederiksen. Escuchábamos también a Francia decir en las últimas horas que estarían dispuestos a enviar tropas. Claro, Dinamarca es parte de la OTAN. ¿Qué pasaría con el artículo 5? Porque Trump de momento no descarta utilizar la fuerza, ¿no?, para tomar Groenlandia. Bueno, yo creo que observamos, y de nuevo no entramos en valores normativos, no decimos si nos gusta o no nos gusta Trump, sino decimos cómo lo sentimos nosotros. A nosotros como Unión Europea y España como miembro de la Unión Europea, nuestra supervivencia está íntimamente ligada a que se mantenga el mercado único europeo. Eso significa que las fronteras de aquellos países que forman parte del mercado único europeo hemos alcanzado tal grado de interdependencia que nos va la vida en ello. A España le va la vida en que se mantenga el mercado único europeo, con lo cual a Alemania le va la vida en que se mantenga el mercado único europeo. Dinamarca no deja de ser un país muy cercano económica y culturalmente con Alemania, ergo, por hacer la historia muy larga, muy corta, un ataque a la integridad territorial de Dinamarca, sea Groenlandia o sea en cualquier otro espacio, pone en cuestión que seremos capaces de defender el mercado único europeo. Entonces, esa actitud por parte de Trump o esa acción nos pone en una tesitura en la que puede generar una crisis de seguridad. Aquí puede haber diferentes salidas según desarrolla, porque primero se podría hacer una interpretación en el caso de que decidiéramos aceptar esa bala, recibir esa bala sin respuesta y decir que Groenlandia no está cubierta, no ya por el artículo 5, que no es lo relevante aquí, porque pensemos que la OTAN es Estados Unidos, pero si Estados Unidos decide desacoplarse y no respetar los intereses de la Unión Europea, igual ese no es el marco, sino el marco es el artículo 42.7 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que indica que básicamente es una cláusula de seguridad en que cualquier miembro de la Unión Europea que sea atacado puede reclamar ayuda y debe obtenerla, debe haber una cláusula de seguridad con respecto al resto. Entonces la pregunta es, políticamente, en el caso de que Trump haga algo con Dinamarca, ¿la Unión Europea hará algo en respuesta o hará algo preventivamente? Entonces aquí casi sería más interesante ver diferentes escenarios. Primero, desde el punto de vista de Trump, puede hacer 2 cosas. En realidad, Dinamarca ya le ha dicho que lo que quiera, en el caso de que desee poner más bases militares, siempre manteniendo la soberanía por parte de esta soberanía mezclada que tienen Groenlandia y Dinamarca. Dinamarca le ha dicho que lo que quiera Trump será aceptado.
excepto la pérdida de la soberanía por parte de Dinamarca. Trump ha dicho que eso no es suficiente. Ha dicho claramente que eso no es suficiente y eso es un ataque, como decía, a uno de nuestros intereses vitales, que es mantener el mercado único europeo. Entonces Trump tiene dos opciones, o esa administración tiene dos opciones. Una, tomarla por la fuerza, o dos, promover un movimiento de independencia relativamente falso, relativamente artificial, para generar un estatus que le permita llegar a anexionarse o coger mayor control sobre ese territorio. Eso es por parte de las acciones que tiene Trump encima de la mesa. Nosotros como Unión Europea tenemos que decidir, una de las opciones sería, por ejemplo, tomar esa bala y aceptar esa pérdida y subyugarnos, aceptar nuestro estatus de vasallo con respecto a la Unión Europea, con respecto a Estados Unidos, de tal manera que cualquier acción que él haga nosotros la tenemos que asumir sin plantar ninguna consecuencia ni ninguna cara. La otra sería tomar esa bala, pero sin embargo rearmarnos y romper vínculos o empezar un desacoplamiento o acelerar un desacoplamiento en el que ya estamos inmersos. La otra, más agresiva y también en cierto modo interesante desde el punto de vista militar, sería lo que se llama, en inglés se llama tripwire, poner directamente un cable que se active, en el sentido, una especie de medida preventiva que en el caso de que Trump decida intervenir o la administración Trump decida intervenir, claramente salte por los aires la relación y avisarlo. Esto es lo que plantea Francia, que es poner un destacamento de 3.000, 4.000, 5.000 tropas en la línea, de tal manera que si la administración Trump decide invadir Groenlandia, tenga que pasar por encima de esas 3.000 o 4.000 tropas europeas. La ventaja de esto es que a nivel internacional y a nivel de opinión pública, Trump tiene que dejar claro que plantea es una agresión. O sea, en el caso de que no existieran esas tropas, él puede argumentar que era un movimiento de independencia, que apoya, que solo va a buscar. Si nosotros ponemos, la Comunidad Europea, como Dinamarca, como Francia, como Alemania, ponemos este fino cable que active, digamos, esa explosión, Trump se vería forzado, la administración Trump se vería forzado a realizar un acto no ya violento desde el punto de vista político o coercitivo, sino violento militarmente, en el que habría bajas. Ese es el planteamiento detrás de Francia. Entonces, las opciones encima de la mesa, como ves, y lo digo porque todavía habría que planificar diferentes escenarios y ver cómo se evoluciona, lo más relevante a fecha de hoy que sí podemos saber es que de ser un socio que nos proveía de seguridad, ha pasado a ser un actor que nos provee de inseguridad. Y de nuevo, si quieres, en esta conversación solo estamos hablando de Groenlandia, pero podríamos realizar una misma conversación sobre las otras áreas, como pueden ser aranceles o como puede ser forzar un acuerdo en Ucrania sin estar presentes nosotros, que nos vuelven a generar una crisis de seguridad en las siguientes semanas. Y teniendo en cuenta todo esto que estás comentando, Bernardo, ya no solo Groenlandia, sino un poco la fotografía global, ¿qué opciones le quedan a la Unión Europea? ¿Qué opciones le quedan a la OTAN? Porque, claro, por otro lado también estarías mordiendo la mano que te da de comer, ¿no? Es un poco la baza con la que juega Donald Trump, también teniendo en cuenta lo que tú decías, que el gasto en defensa, la defensa de Europa, ahora mismo es prácticamente inexistente, ¿no? Quedaría muchísimo camino, ya no solo para desacoplarse, sino también para poder madurar, ¿no? Para poder defendernos nosotros solitos sin necesitar a Estados Unidos. Bueno, esa es muy buena reflexión y yo creo que lo que nos indica es que vamos a vivir unas semanas, unos meses como el inicio de unos años que van a ser extremadamente conflictivos. En cierto modo, con Estados Unidos tenemos ahora mismo, como te comentaba, 6 vertientes, que son las 6 muy coercitivas, violentas, algunas de ellas incluso agresivas, lo cual nos coloca, y si es cierto, puedes comentar con gente en Dinamarca o gente en Francia o incluso en Bruselas o incluso aquí en España, hay una cierta sensación de ambiente prebelicista con Estados Unidos. Lo cual eso indica que nosotros tenemos que realizar lo que podamos para tratar, uno, de calmar, gestionar ese conflicto y dos, buscar alternativas. Las alternativas en política internacional son siempre muy sencillas, lo que se llama balance interno y balance externo. Balance interno significa tratar de mejorar al máximo tus capacidades propias, eliminar regulación, aumentar gasto público, invertir. Además, las líneas en las que nosotros tenemos que hacerlo ya las sabemos. Uno es lo antes posible lograr la transición verde, sea con renovables, hidrógeno verde, moléculas verdes, eolicinas, biometanol, todo el particular que impide o nos permite ya no tener que comprar nunca más combustible fósil de Estados Unidos ni de otro tercer actor. Hacer lo propio hasta donde podamos en digital y semiconductores y hacer lo propio y hasta donde podamos en temas relacionados con defensa. Teniendo en cuenta que nuestra necesidad de defensa no es tan grande como para tener el 5% en gasto en defensa. Nuestra necesidad en defensa es proteger sobre todo la frontera con Rusia y mantener una cierta estabilidad en el arco del Mediterráneo y el arco del Sahel. Nosotros no vamos a la guerra con China. Trump necesita y Estados Unidos puede necesitar el 5% porque su verdadero conflicto es mucho más amplio, pero nosotros no le vamos a acompañar. Así que en el balance interno ya sabemos lo que hay que hacer, que es invertir en ciertas líneas,
tratar de llegar a ciertos acuerdos dolorosos que hasta ahora no hemos sido capaces de llegar y con todo esto generar capacidades propias. Y la otra es el balance externo. Y aquí nosotros como consultora y como analistas de esto durante varios años, vemos que Estados Unidos sigue pensando que tiene una gran capacidad de actuación, pero no se da cuenta que, en nuestra opinión, ya no es el único hegemón. Es decir, sanciones, llevarte mal con Estados Unidos era verdaderamente problemático en los años 90 y en el inicio de los 2000, porque no había parangón, no había nadie que le plantara cara y nuestros países, nuestras relaciones comerciales, financieras y tecnológicas solo pasaban por Washington. Pero ahora ya hay otro actor. Hay otro actor. Por eso, entonces, en esta parte, que es lo que se llama balance externo, lo que observamos durante los últimos años y que se ha marcado específicamente durante las últimas semanas, e incluso von der Leyen realizó este discurso el jueves o el miércoles en Davos, indica este mismo particular, balance interno, desarrollo de capacidades y balance externo, que es, vamos a tener que mirar a China. Porque si nuestro principal socio y aliado durante los últimos 40 o 50 años se ha convertido de un socio que nos provee seguridad a un actor que nos provee inseguridad, deberemos buscar con otro actor con el que tenemos menos vínculos en común, muchísimos menos vínculos en común, pero sus intereses están más alineados con los nuestros. Así que la acción de la Unión Europea durante los siguientes meses, tal y como la vemos a fecha de hoy y tal lo que indica von der Leyen y las conversaciones que nosotros tenemos, son balance interno, reforzar nuestras capacidades en aquellas áreas de poder, transición ecológica, verde, industria, manufactura, defensa, buscar otros actores, puesto que ya Estados Unidos no es el Estados Unidos de los 90, sigue siendo extremadamente poderoso, pero ya hay otro actor extremadamente poderoso también, segundo. Y tercero, muy relevante, manejar con diplomacia todos estos tiempos. No es lo mismo que estos 6 fulcros o estas 6 palancas se ejecuten al tiempo, sino ser capaz de generar una cierta negociación, o aquí acepto esta bala, esta otra no, y ganar un poco de tiempo para seguir con este camino. Pero que este es el camino, nosotros como analistas no tenemos duda. Bueno, pues Europa en una encrucijada, también ahora pues intentando medir un poco en la balanza, ¿no? ¿Qué le interesa, qué pasos tienen que dar a partir de ahora? Antes de terminar, te quiero preguntar por una información de Tucker Carlson referente a la guerra en Ucrania, referente en este caso a la administración de Joe Biden, que habla de que intentaron asesinar a Vladimir Putin. Quiero saber qué credibilidad le das primero a esto y también qué podría haber sucedido, ¿no? Si habría sido directamente una guerra mundial, ¿no? Declarar la guerra a Rusia directamente. Sí, ese es el tipo de análisis que te hace pensar que probablemente no fuera tan cierto, que fuera más matizable. A ver, no tengo ninguna duda que los servicios de inteligencia de una gran potencia como Estados Unidos tienen planes hechos, se pueden imaginar escenarios, hacen ejercicios de prospectiva de cómo acabar con un líder de otro país. Por otro lado, en el derecho de la guerra y en el derecho internacional de este tipo de conflictos hay una aceptación no solo ya jurídica, sino como de cierta sensatez, de a una gran potencia que es tu par o que está más o menos en tu mismo rango, no puedes asesinar al máximo dirigente porque le generarías aún mayor enemistad y dificultas cualquier tipo de negociación y conflicto. Eso es como un histórico que, digamos, al llevar el ser humano practicando el conflicto durante los últimos 100.000 años, entre tribus, entre comunidades políticas, entre Estado y ahora entre grandes potencias, digamos que hay una cierta sensación o un aprendizaje humano de ese tipo de asesinatos generan más problemas que soluciones. Entonces, al final, como Carlson es un personaje un poco histriónico, que a veces, en fin, utiliza lenguajes heterodoxos para llamar la atención, yo me puedo imaginar perfectamente que como ejercicio intelectual los servicios de seguridad de cualquier gran país tiene planes o fabula con realizar ese tipo de intervenciones. De ahí a materializarlo, yo lo veo, por lo que sabemos históricamente, esta narrativa que te contaba de que las naciones no suelen asesinar las naciones que se respetan como iguales no suelen asesinar los líderes los unos a los otros porque les impide negociar el conflicto sobre las cuestiones que están encima de la mesa. Esa inercia, que ya se ha demostrado durante muchos años, me lleva a pensar que son declaraciones políticas, no lo sé, probablemente para defenestrar a la administración anterior o para poner en mejor situación a Trump versus Putin. O sea, creo que es más una información política para enmarcar esta conversación que está pendiente entre la nueva administración Trump y el gobierno de Putin. Pues esperando precisamente esta conversación entre Putin y Trump, el final de esta guerra en Ucrania, ayer se filtraba que el 9 de mayo podría ser la fecha clave con este borrador. Muchísimas gracias, Bernardo, por estar con nosotros, como siempre, un placer. Muchas gracias, muy buenas tardes. Siempre es un placer charlar con vosotros. Buenas tardes. Nosotros que hacemos nada, una pequeña pausa, unos minutos y enseguida miramos